Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y, por supuesto, preguntas y respuestas. Pero antes, recordar que esta semana estamos en el Cyber, todo el mundo vendiendo de todo. Y bueno, nosotros también, nuestros cursos con bastantes descuentos, hasta un 60% de descuento en varios de nuestros cursos y también en los packs. Hay algunos que están regalados, así que aprovechenlo, el link en la descripción. Y esto estará así vigente hasta el 7 de junio, así que aprovechenlo. Esta semana ya vamos finalizando el Cyber Patrimony. La última semana fue negativa para los mercados, en donde el IPSA cayó un 2,1%, no ha logrado ganar impulso en las alturas que ha llegado en estos máximos que ha estado rozando constantemente en el último tiempo, muy en línea con la caída de los mercados internacionales, que también tuvieron debilidad esta última semana, el S&P 500 cayendo un 0,4% y el dólar subiendo un 1,8%, muy parecido al alza del dólar en Brasil, un 1,5%, y distanciándose un poquito del comportamiento del dólar a nivel internacional, que ha sido más bien estable en los últimos días. Y esto, la recuperación del dólar, tanto en Chile como en Brasil, se debe principalmente a la caída de los commodities. El cobre siguió cayendo esta última semana un 2,7%, así que a tener muy en cuenta la evolución que está teniendo el cobre, porque está incidiendo mucho en el tipo de cambio. Y comenzando la semana, conocimos el IMASEC, que fue de un 3,5% de crecimiento respecto al año anterior, a abril del año anterior, 3,5% de crecimiento en los últimos 12 meses. Y esto se debe en gran medida a que tuvimos este año, en abril, 3 días hábiles más que el 2023. Así que eso incidió de muy buena manera en esta recuperación, y además también el sector servicios está bastante fuerte. Así que son las noticias positivas. El crecimiento va bastante bien en lo que vamos del año. Vamos a ver si es que esto se mantiene, y a tener muy en cuenta lo que se viene de cara al futuro en cuanto a reformas y cosas que todavía están ahí dando vuelta y hacen ruido para la economía chilena. En este contexto, la última semana el dólar se recuperó. Veníamos hablando de una posible recuperación a los 920, 923, que está ahí el 38,2% Fibonacci de toda la caída anterior, de esta caída de los 990 a los 885. El rebote en relación a estas correcciones de Fibonacci va en línea con lo que uno podría pensar, y eventualmente podría seguir subiendo el dólar en esta recuperación, en este rebote, hasta los 930, 935. Así que todo dentro de lo esperado y natural, después de una gran caída, ver una corrección al alza. En ese sentido, si bien el cobre ha estado cayendo fuerte en las últimas semanas, recordemos que llegó a casi 5,20 y ya está en 4,7, por ahí, la caída ha sido brusca, pero de todas formas la brecha, la distancia que existe entre el comportamiento del cobre y el dólar o el peso chileno sigue siendo amplia, así que no sería raro que, a pesar de la corrección del último tiempo del cobre, el dólar o el peso chileno siga fuerte, ¿ya? Porque todavía la brecha está a favor del peso chileno. Y otro gráfico que estamos mirando muy de cerca es el del dólar index, que muy probablemente esta semana nos va a dar novedades, nos va a mostrar el camino, porque o rompe este soporte en los 104,50 o 104 y se va a la parte inferior del rango, o sigue buscando nuevamente los máximos del canal lateral en los 106,5 o 107 puntos. Así que va a ser una semana de definiciones, creemos, para el dólar index, en función de todas las cifras económicas que se van a conocer en Estados Unidos, que son muy importantes. Y acá tenemos el cobre, que ha corregido precisamente, al igual que el dólar, al alza. El cobre a la baja ha corregido el 38,2% de Fibonacci, que está más o menos ahí en los 4,55 o 4,57. Así que ya se da una primera corrección. Esa corrección se puede extender eventualmente en las próximas semanas, y los soportes más bajitos están en torno a los 4,50, 4,40, 4,30 por ahí. Pero de todas formas era esperable una corrección después del gran impulso que ha vivido este año el cobre. Recordemos que en febrero solamente estaba en torno a los 3,7, 3,8. Entonces la recuperación ha sido muy importante y es esperable estas correcciones en el último tiempo. Ahora, noticias no muy positivas en cuanto al cobre es que las existencias en la bolsa de Shanghái están bastante elevadas respecto también a la estacionalidad que tiene las compras de cobre y por lo tanto la existencia. Este es un año normal. Ahí tenemos el rango promedio
de los últimos 5 años, y este año 2024 las existencias han estado muy por sobre ese promedio. Así que eso quiere decir que se está demandando menos cobre y por lo tanto va un poco en contra del impulso que ha tenido el cobre en el último tiempo. Entonces, en general siempre hemos dicho que los mercados se anticipan al futuro, así que una de las razones del impulso que ha tenido el cobre va en esa línea, pero evidentemente el cobre es una materia prima muy cíclica, muy dependiente del crecimiento a nivel global. Entonces, si el crecimiento en el mundo empieza a desacelerarse, el cobre debiera pasarlo mal. Así que hay que tener en cuenta estos datos. Voy a ir compartiendo más datos respecto al precio del cobre, que creo son importantes de monitorear porque han sido muy fuertes los movimientos del último tiempo y hay que tenerlo muy en cuenta para ver las consecuencias que puede tener tanto en bolsa chilena como en el peso chileno. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. El link está acá en la descripción, así que aprovecha este gran beneficio. Y acá tenemos a la bolsa chilena que sigue tratando de luchar con estos máximos históricos, pero no ha podido y de cierta manera está perdiendo un poquito de fuerza. Hay un soporte bien importante ahora en torno a los 6.600 puntos, hay una directriz alcista bastante bien marcada, así que veremos cómo funciona esta semana esa directriz. Si no, puede que la caída sea más significativa y por arriba se mantienen los niveles en 7.000, 7.200 puntos que son los objetivos a buscar en caso que se mantenga esta tendencia alcista. En la última semana las acciones que subieron fueron poquitas, entendiendo que la bolsa chilena cayó de manera importante. Se sigue la fortaleza de las acciones ligadas al retail. Ripley subiendo este año más de un 40%, Falabella cerca de un 30% y tenemos dos empresas que le ha ido bastante bien en el último tiempo en términos de resultados, como son ILC y también Security. Y por el lado negativo, ahí tenemos muchas más novedades. Ahí, por ejemplo, Cencosud se aleja del resto de empresas de retail, cayendo de manera importante esta última semana, al igual que CAP y LATAM, que también empieza a corregir después del fuerte impulso que había mostrado en lo que va del año. La bolsa chilena medida en dólares, el SH, que es el ETF de Chile, corrige también de manera importante por esta debilidad del peso chileno y también por la caída de la bolsa, así que va a buscar soporte un poquito más abajo de lo que esperábamos. Ante el techo era 28.60, lo pasa muy rápido bajo él y va a buscar el siguiente soporte que son los 28. Y esto va muy en línea con la comparación que hacemos generalmente con la bolsa de Brasil, que la bolsa de Brasil se ha caído de manera importante en las últimas semanas, así que eso también ha sido un imán, una atracción a que la bolsa chilena también caiga en las últimas semanas. Y otro aspecto importante que vamos a seguir monitoreando es el ETF de los mercados emergentes, el EEM, que también ha caído de manera relevante, no aguantó lo que antes fue techo y ahora debería ser soporte en los 42.50 y va a buscar el siguiente soporte que está más bien en los 42 y quizás un poquito más abajo en los 41, que era este triángulo que anticipaba, digamos, una eventual ruptura y que había funcionado bastante bien. Así que si bien pierde fuerza el ETF de mercado emergente, muy en línea con el desempeño también de las materias primas, todavía está en niveles de soporte que son importantes a considerar. Una semana bastante negativa para los multifondos, cayendo todo un poquito más de un 1% y finalizando el mes de mayo con caídas del 2% para el multifondo A, caídas del 0,5% para el multifondo C y una leve recuperación para el multifondo E. Así que comportamientos dispares, un mes no tan favorable y con rendimientos hasta ahora que son bastante bajitos para el multifondo A, poquito más de un 4% en el año, multifondo C, poquito más de un 1% en el año y multifondo E cayendo un 2,4% en el año. Así que veremos si es que se da un repunte de cara a las próximas semanas. Esto depende mucho de cómo siga el desempeño de la renta fija, que va a seguir siendo muy importante para todos los multifondos. Y esta semana ya conocimos el dato de IMASEC, que fue bastante bueno, quizás no tan bueno como algunos venían anticipando, pero de todas formas un buen dato, crecimiento del 3,5% de la actividad económica en abril y semana también de otras noticias importantes como por ejemplo la inflación, que se conocerá el día viernes. Así que el viernes tenemos un super viernes para el dólar, para los mercados, porque tenemos primero la inflación en Chile y posteriormente a las 8:30 de la mañana el dato de empleo en Estados Unidos. Así que sin duda será una semana bastante movida para los mercados con muchas noticias económicas relevantes, así que muy atento al calendario de Estados Unidos y también en Chile, específicamente el viernes con la inflación. Y en cuanto a preguntas y respuestas, muchas gracias Richie, gracias Amil,
Patricia, muchas gracias Sergio por toda la información. ¿Puedes analizar un poquito en qué consiste el producto Mercado Pago que se está haciendo famoso al parecer? Sí, la verdad que lo que hemos observado en el último tiempo es caída en los depósitos a plazo, por ende caída en la TPM que provoca esa caída en los depósitos a plazo. Entonces algunas empresas han aprovechado para capturar nuevos clientes, son estrategias comerciales en que un Mercado Pago pague más interés por mantener la plata en la cuenta. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que decida Mercado Pago en mantener esta estrategia comercial. Entonces, bueno o malo, la verdad que es una estrategia comercial, porque el pagar un interés por capturar más y más clientes, evidentemente es una buena estrategia comercial, pero no tiene mucha relación con la economía, con el desempeño de los productos que generan esa tasa de retorno, que es básicamente la TPM. Así que es algo que por ahora puede ser atractivo, pero sin duda en los próximos meses va a cambiar, porque como han bajado las tasas de interés, es algo que no puede seguir subsidiando Mercado Pago para entregarles esa tasa de interés a los clientes. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Cepeda. Como siempre, buena info, Sergio. Una consulta. ¿Por qué siempre se hace la comparación de la bolsa de Chile con la de Brasil? ¿Y por qué mencionas que Brasil es un lastre para la bolsa chilena? Eso ha pasado en los últimos días, que ha sido un lastre la bolsa de Brasil para Chile. ¿Y por qué comparamos siempre a Chile con Brasil? Porque como muchos mercados a nivel global, funcionan en torno a índices. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos es el principal índice a nivel global de acciones y tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué le ha ido bien en el último tiempo? Porque muchas de las empresas líderes, top y que más ponderan en ese índice son las tecnológicas y a las tecnológicas le ha ido bien. Entonces, cuando hablamos de Chile, hablamos de Latinoamérica. Y cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de Brasil. Porque Brasil es por lejos el mercado que más impacta en cualquier índice o fondo latinoamericano. Entonces, si a Brasil le va bien, a Chile le va a ir bien por rebote porque llegan flujos. Y si a Brasil le va mal y sacan flujos de Brasil, también le va mal a Chile porque sacan flujos de la bolsa chilena. Entonces, por eso que comparamos tanto Brasil con Chile, para de esa manera mostrar el impacto que tiene una economía muy importante como es Brasil para el resto de la región. Ahora, tocayo, algún libro que recomiende leer este año, además de los clásicos. Voy a hacer un breve resumen probablemente en estos días de Cyber, siempre lo hago porque hay buenos descuentos en algunas librerías. A mí personalmente me gusta bastante Busca Libre. Esto lo hago en mi cuenta personal de Instagram, así que me pueden seguir ahí, @cetricio, y voy a comentar ahí algunos libros que estén baratos y que eventualmente pueda recomendar. Probablemente también vamos a retomar en el futuro el comentario de libros, porque evidentemente es algo que ustedes valoran mucho, así que vamos a ver cómo lo incorporamos de nuevo, ya sea en la visión semanal o hacer algunos videos de libros que siempre les gusta mucho. Con la bajada se estará adelantando el Banco Central, la inflación tiene pinta de remontar pensando la inflación de mayo-junio 2023 fueron bastante bajas. Veremos qué pasa con la inflación. Vienen datos. De todas formas, hay bastante consenso en que la inflación, a pesar de ciertos vaivenes de corto plazo, va a tender a ese 3% esperado. Así que veremos qué es lo que pasa. Y Lorien, que no era que el cobre había subido. Bueno, así pasa. Los mercados son muy variables. Así que semana de caídas nuevamente. Veremos cómo se termina consolidando el cobre, que creo va a ser en niveles elevados de todas formas en términos históricos. Eso sería en la visión semanal de los mercados nacional. Que tengan una excelente semana, un excelente inicio del mes de junio. Y bueno, aprovechen las ofertas que tenemos en el Cyber también. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.